Buenas, tenemos nuevo Aston Martin DB12 y me gustaría repasar un poquito la historia de estos DB, porque realmente este coche es poco más que un restyling un poco profundo del DB11 a nivel estético. A nivel mecánico sí que hay más cambios, pero a nivel estético es básicamente eso. Entonces, ¿por qué este salto generacional? Pues no es la primera vez que sucede en Aston Martin y hemos tenido unos saltos de nombre un poco extraños en ciertas ocasiones. Así que vamos a repasar toda la historia. De primeras, aquí tenemos el nuevo Aston Martin DB12, ¿vale? Esto es para presentároslo y, como ya os digo, se basa muchísimo en el DB11 que sale ahora mismo del mercado. Pero, como os iba diciendo, vamos a ir repasando un poquito la historia. Y empezamos con el Aston Martin DB1. DB1, que no se llamaba así originalmente, era el 2 Liter Sports, ¿vale? Era el deportivo de 2 litros, porque era el motor que llevaba. Entonces, realmente este coche se conoció más adelante como el DB1 porque fue el primer coche que salió cuando David Brown compró la marca. David Brown DB1, ¿vale? Sencillito, ¿vale? Entonces, este fue el primer coche que salió bajo su mandato, vamos a decir, bajo su propiedad de la marca. Así que tenemos este primer coche en el que ya vemos ciertos gestos de Aston Martin realmente. O sea, tenemos la parrilla aquí, que si bien ha evolucionado muchísimo, ¿vale? No es la forma que vemos hoy en día, ya sienta esas bases de lo que veríamos más adelante. Y este coche en un principio no iba a ser así, o sea, cuando vendieron la marca esto iba a ser un sedán, pero al parecer lo modificaron. Realmente lo que se quería aquí era cambiar un poquito hacia dónde iba la marca y aunque era ya más o menos de prestigio, se vendió por súper poco, o sea, no sé si eran 20.000 libras, una cosa así. Pero claro, esto tenéis que entender que fue hace un porrón de años, o sea, este coche salió en 1948, así que haceos una idea de esto, ¿vale? Fue sustituido por el DB2, que como ya vemos, pues ya tenemos ciertas cosillas que son de coche mucho más moderno y lo primero y que llama más la atención es que es un coupé, ¿vale? Porque hasta ese momento teníamos el descapotable. Y tenemos ya ciertos elementos, ya os digo, la parrilla de Aston Martin ya es completa, ya es solo un trazo, no tenemos aquí como una parrilla principal y luego los dos aletines en los laterales. Tenemos ya esta forma determinada y es lo que iba marcando un poquito este coche. Además ya tenemos las proporciones clásicas de Aston Martin, que es un morro súper largo, al final el motor delantero pues es lo que marca, una cabina con una caída bastante coupé y tirando a elegante, ¿vale? O sea, lo que buscamos con estos coches al final es cierta elegancia y tenemos eso, un cuerpo del coche que al final nos queda pues súper alargado y que son trazos muy amplios, ¿vale? Esta es la idea principal que Aston Martin ha ido llevando durante toda su historia. Luego hubo muchos DBs por ahí que al final no se llamaban DB, se llamaba, bueno, sí, DB, pero por ejemplo no fue el DB3 en este caso fue el DB Mark III. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, ahí hubo un batiburrillo de nombres porque creo que se llama DB 2/4 o algo así, cosas de la época de nomenclaturas de carreras que les encantaban las fracciones a la gente, o sea, el Ferrari P4/5, por ejemplo, cosas que se hacían por aquella época y la cuestión era eso, que ya tenemos las mismas formas de antes pero un poquitín más desarrolladas. Al final estas formas de los pasos de rueda que vienen hacia los faros delanteros están un poquito mejor fundidas y lo mismo pasa con la parrilla delantera que si veis se ha inclinado un poquito y tiene una forma un poquito más orgánica, encaja todo un poquito mejor. Digamos que es la misma idea de antes pero desarrollada cada vez mejor y se nota mucho esto en el diseño, la verdad. Llegamos con esto al DB4, que es un salto adelante de nuevo bastante grande, pues el coche se vuelve visualmente bastante más ancho, si os dais cuenta, y tenemos elementos clave como pueden ser esta luna panorámica, muy panorámica y que nos hace un pilar A súper vertical. Así que esto marca muchísimo cómo es el coche hasta ese momento. Y si os dais cuenta, tenemos aquí también una trasera que lleva la aleta trasera muy cuadrada hasta aquí, pero la parte de la trasera era bastante redondeadita por en medio, ¿vale? Para que lo tengáis en mente. Esto nos lleva al DB5, que si os dais cuenta simplemente fue, de nuevo,
una forma refinada de esto, ya que redondeó un poquito más la trasera, si os dais cuenta. Aquí cae un poquito más hacia abajo, aunque mantengamos todavía estas aletas aquí que se extienden hacia atrás y que dan ese toque elegante del que hablábamos antes. Seguimos teniendo la parte central de aquí, es muy parecida, si os dais cuenta, es un refinamiento, ¿vale? Esto es un tema principal. Y aquí en la delantera, eso sí, han fundido ya mucho por fin los faros delanteros. Si os dais cuenta, tenemos aquí el faro integrado dentro, pero tenemos una tulipa que lo cubre. Entonces, esto ya nos da una forma integrada que le da un toquecillo de calidad percibida bastante interesante. Y por lo demás, os digo, es una evolución poquito a poco. Lo mismo pasa con el Sexto, ¿vale? El Sexto tenemos básicamente el mismo coche, pero nos cambia la trasera. Y es que en vez de tener esa aleta que teníamos hasta entonces, que llegaba hasta aquí, y luego lo que es la trasera caía mucho más redondeadita, ahora tenemos una trasera que va en conjunto hacia atrás y un corte de estilo comeback. Aquí un corte seco aquí en la trasera con un aletín que daba un poquito de carga aerodinámica. Esto era simplemente, como os digo, con el objetivo de ir mejorando la aerodinámica. Y volvimos a una ventanilla aquí que tenía un codo un poquito a lo BMW, vamos a decir, no es exactamente lo mismo, pero ya dejaba el corte este atrás que iba hasta tan atrás y dejaba el pilar C tan finito. Aquí le dábamos un pelín más de fuerza visual. Aquí además se da una ruptura porque pasan muchos años hasta que por fin sale el DB7. Cambio brutal, aquí como podéis observar, obviamente pasaron muchos años, entonces casi 30 años creo recordar, así que el cambio fue enorme en este coche y tenemos ya lo que vemos como un Aston Martin moderno, con unas formas muy suaves, muy fluidas, una parrilla que ha bajado mucho en protagonismo, si os dais cuenta, ahora es mucho más reducida, pero tenemos esas formas elegantes que veníamos viendo de siempre, que al final un capó muy largo, con unas líneas muy tendidas y muy suaves, muy estiradas, ¿vale? Y esto es clave en el desarrollo de este coche, pero aunque la parrilla tenga menos importancia, sigue teniendo exactamente la misma forma y nos da este pliegue aquí en el morro característico de Aston Martin, ¿vale? Esto lo vamos a seguir viendo en el futuro y es un tema recurrente. Además, la trasera ya la podemos comparar con lo que vemos hoy en día, y es que tenemos un coche, lo dicho, mismas formas, con unas formas súper fluidas, súper largas que van hasta atrás y nos dejan este corte, por así decirlo, que vemos en la trasera y que nos marca un poquito, de nuevo, lo que vienen a ser los Aston Martin modernos, ¿vale? Esto ya lo reconocemos como un Aston Martin. Esto ya es el diseño de Aston Martin que tenemos en la cabeza, de coche tan elegante, y que es, pues, eso, lo que nos recuerda a ellos. Y con esto llegamos al DB9. Y sí, no ha habido DB8. No ha habido DB8 porque se dice que pensaban que si lo llamaban DB8 la gente le iba a confundir con que tenía un motor V8 y el coche no era así, tenía un V12. Así que irónicamente ha acabado con un V8, ¿vale? Pero bueno, para que os hagáis una idea, esto era el coche que tenía el V12 en la gama de Aston Martin antes. Y como vemos, pues gana una vez más un poquito más de importancia la parrilla, volvemos a darle más importancia. Esto ha sido así, al final es normal, el diseño de coches ha ido dándole cada vez más importancia. Esto ha sido como el diseño de teléfonos móviles, ¿vale? Que eran enormes al principio, luego se fueron haciendo cada vez más pequeñitos y luego con la pantalla táctil cada vez son más grandes otra vez. Pues con las parrillas ha pasado lo mismo en los coches. Y ahora mismo tenemos parrillas enormes, pero que se van tapando porque son eléctricos y no hacen falta. Es una cosa muy graciosa y al final quedan simplemente como un gráfico. Pues aquí vuelve a ganar un poquito de importancia. El tamaño de los faros, si os dais cuenta, se mantiene bastante grande en todas las generaciones, aunque los focos, los proyectores ya no sean tan grandes, no haya esta necesidad de hacerlo tan grande, pero es una señal de identidad también esto, daos cuenta. Y además nos enmarca un poquito la escala del coche, porque es un coche enorme, ¿vale? Es un coche gigantesco. Entonces, el hecho de tener unos faros relativamente grandes hace que se equilibre todo esto de una forma bastante correcta. Además, tenemos la trasera que, bueno, pues de nuevo es la característica de Aston Martin, que viene por aquí. Y además, en esta generación tenemos la cadera típica que, después de venir el paso de hora delantero tan alargado, nos metía aquí un poquito de fuerza extra. Pero seguía con esta elegancia. No son, si os dais cuenta, superficies muy burras, no son nada que chirríe muchísimo, entonces es algo muy llamativo. Además tenemos aquí un captador de luz bastante moderno y que, si os dais cuenta, le da mucho volumen aquí. Entonces tiene
toquecitos de diseño que realmente sí que se ven muy modernos, como por ejemplo incluso esta tapita del color de la pintura en el faro trasero, que nos lo hace mucho más finito y más elegante, más moderno. Esto daos cuenta de que es un coche ya que tiene sus añitos, ¿eh? Entonces estas ideas, estos conceptos son unas cosas muy chulas que pusieron aquí en desarrollo Aston Martin y que la verdad es que hace que este DB9 se recuerde muy bien, o sea, es uno de los coches más recordados. En cuanto te dicen un coche elegante, pues esto es probablemente uno de los que salga en el imaginario de la gente. Entonces, realmente este es un diseño muy, muy icónico por parte de Aston Martin. Luego llegamos al DB10, que se quedó en una película de James Bond. Y realmente este coche ha inspirado más al Vantage nuevo que al posterior DB11, que no tiene absolutamente nada que ver, como podéis ver aquí. Este coche cambió por completo y tuvo unas líneas mucho más agresivas al final, si os des cuenta. Y es que al fin es un poco lo que se pide en el mercado. Volvemos a tener una parrilla más grande otra vez, ¿vale? Y esta vez va incluso remarcada con un biselito que viene luego por aquí generando esta forma que es la que tenemos de toda la vida, daos cuenta. Pero hay elementos como por ejemplo el hecho de que los faros delanteros sean un poquito más pequeños, ¿vale? Para demostrar un poquito la capacidad tecnológica de hacerlos pues, más comprimidos, más pequeñitos los proyectores, con una forma chula aquí, con forma de cruz, como podéis observar, pues esta forma hace que el coche se vea visualmente más grande y se ve bastante ancho. Además, selecciones como por ejemplo la de esta entrada de aire aquí abajo tan ancha, que marca muchísimo el ancho del coche, pero que a mí me parece que está súper bien escogida porque va bastante enmarcada con lo que es la parrilla y es como una continuación. Lo deja muy bien para mí, en mi opinión, y aunque al principio era un coche que no me gustaba nada, cuando lo vi en directo me ganó muchísimo, ¿vale? Porque en cuanto a proporciones, la verdad es que en directo impresionó. Es uno de estos coches que al verlos tan grandes en vivo te cambia la percepción de las proporciones que tiene. Pero como digo, tenemos unos pasos de rueda más exagerados aquí, mucho más agresivos, sin tener unas formas súper locas aquí en el lateral, pero daos cuenta de que sí que se mete bastante y tiene un volumen que es muy ceñido ahí, le da una cinturita muy interesante y luego tenemos la cadera aquí que sobresale mucho más y le da mucha más fuerza. Detalles, de nuevo, de diseño bastante curiosos y bastante chulos. Si nos vamos a la trasera, pues vemos que la caída elegante de Aston Martin de toda la vida se ve rematada con un pilar C que llega hasta la, ¿vale? Toda esta pieza en un color de contraste. Aquí está en negro y no es mi elección favorita para esta pieza porque me mola, por ejemplo, creo que daban la opción de metal cepillado en algunas opciones. Entonces yo creo que molaba mucho más con esto, con un color de contraste que se viera, ¿vale? Que entendieras entonces la caída del cristal por aquí y que nos dejara sobre todo esta pieza flotante, ¿vale? Porque la cosa interesante de esta pieza es que es flotante, pero bueno. Como podemos ver, seguimos con la tendencia de hacer un piloto trasero súper fino, ¿vale? De donde nace lo que sería el spoiler trasero, un alerón trasero, que de nuevo le da más agresividad al coche, ¿vale? Esto es un coche mucho más agresivo que lo que veníamos viendo anteriormente, pero que no tiene nada muy recargado, ¿vale? Al final no tenemos algo que destaque muchísimo, que digas, ¡guau! Esto es una horterada. Sigue siendo relativamente elegante y como os digo, en directo este coche gana bastante. Y por fin llegamos al nuevo DB12, ¿vale? Como podemos observar, sí que ha habido saltos muy grandes en la gama DB, pero luego ha habido otros en los que no hemos saltado nada. Del 5 al 6, por ejemplo, apenas hubo cambios, simplemente un retoquito en la trasera. Entonces, aquí vuelve a pasar un poco lo mismo. Tenemos un frontal que sí que es mucho más agresivo. Es una parrilla delantera ahora monstruosamente grande, ¿vale? Y lo han rematado aquí con esta entrada de aire que abajo, que al parecer sigue siendo necesaria, la han subido por aquí por el lateral para enmarcarla un poquito y remarcar esta anchura del coche. Los faros delanteros se han vuelto un poquito más estilizados, no en cuanto a pequeños, sino que se han vuelto con una forma un poquito más orgánica, si os dais cuenta, y nos recuerdan un poquito a Aston Martin Smart del pasado. Esto a mí me parece un acierto porque se veían muy rígidos los anteriores. Además, las luces diurnas venían aquí rectas y luego metían así dos cortes y me parecía que no terminaban de encajar en lo que viene a ser la parte orgánica, porque sí, tenemos aristas en este coche, pero no hay nada recto, ¿vale? Son aristas que están muy curvadas y muy estiradas, pero no tenemos nada recto, no tenemos cortes cuadrados ni nada de esto. Entonces me cortaban un poquito el rollo de esta elegancia, esta fluidez que tenían las líneas. Así que me parece que estos faros
delanteros son muchísimo más acertados. Por lo demás, en el lateral del coche tenemos prácticamente lo mismo. Un restyling, al fin y al cabo. Si cambiamos la parte delantera, es muy raro que cambiemos estampaciones de las puertas y todo esto. Entonces, esto apenas se ha cambiado. Como os digo, los faros me parecen un acierto. Además, cómo quedan las diurnas así, con estos recortitos en estos bloques de metacrilato, me parece que queda mucho más chulo, ¿vale? Que es un toque de diseño así que queda como una joya y de verdad que me parece un salto adelante muy, muy, muy gordo en este sentido. Y en la trasera, pues tenemos básicamente lo mismo, ¿vale? Es el mismo coche, por así decirlo. Realmente, como veis aquí, tenemos este pilar C con el A, esta pieza que es que en inglés se llama Cantrail, pero no sé cómo se llama en español. Esta pieza me parece que queda mucho mejor, aunque sea en el mismo color de la carrocería, pero que no me la metáis en negro porque me matas la idea de dejar esta parte flotante aquí, que es de las cosas más chulas de este diseño. Entonces, es una cosa a destacar. Pero por lo demás, la mayoría de los cambios de este coche están en el frontal, como hemos visto. Y en el interior. Porque en el interior han pegado un salto adelante brutal. O sea, han pegado más salto adelante que en cualquier otra cosa. Aunque por mecánica hayan cambiado muchísimas cosas y hayan rematado mucho mejor el V8 y las suspensiones sean mucho mejores y lo que quieras. El interior es el cambio gordo y el cambio que necesitaba este coche realmente para seguir vendiéndose bien. Porque teníamos un interior que era viejo de narices. O sea, se veía muy, muy, muy viejo. Aunque fuera lujoso, es que me da igual. Realmente, si me metes aquí una pantalla con una proporción de aspecto 4/3 prácticamente, ¿vale? Que esto parece sacado del año catapum. ¿Por qué es sacado del año catapum de Mercedes? Ni siquiera es táctil, se controla con esto. Pues bueno, pues es una cosa que a día de hoy, en 2023, no se podía seguir vendiendo, ¿vale? Entonces se quedaba muy, muy atrás. Y aunque esta pantalla, por ejemplo, también estaba basada en eso, una pantalla, ¿vale? Tenía ciertos elementos que la limitaban un poco como este marco físico del reloj, que a mí personalmente ese tipo de cosas me molan, ¿vale? Porque le da un volumen y le da como una calidad del diseño. Pero es verdad que para cómo se quieren las pantallas hoy en día, esto limita mucho su uso, entonces quizá no es la mejor idea. Pero cosas como, por ejemplo, estos aireadores aquí me parecían ya muy, muy, muy desfasados y cómo estaban integrados. Estas manetas para abrir las puertas que no le gustaban a nadie, o sea, yo no conozco a nadie que le gustaran estas manetas, o sea, era una cosa horrible. Y el centro del volante, el volante en general necesitaba un repasito porque el centro del volante era gigantesco, era enorme, o sea, no se veía de coche moderno, básicamente. Entonces, el cambio que han pegado aquí es abismal. El volante me recuerda mucho al Mercedes y probablemente el sistema de infoentretenimiento siga viniendo de Mercedes, ¿vale? Todo esto es muy probable que venga de ahí, pero tenemos un coche mucho mejor rematado. E incluso esta caída que tenemos aquí no es tan vertical como teníamos antes y nos queda mucho más moderno al final. Si os dais cuenta, el toque de color ahora simplemente es mucho más sutil, no tenemos el color por todo salpicado, que supongo que se podrá pedir como opción, pero me parece que esta elección es mucho mejor en el sentido de que seguimos teniendo los dos tonos, pero remarcan esta idea de tenerlo muy, muy, muy tendido y que sea mucho más dinámico, ¿vale? Me parece que queda muy, muy chulo. Como os digo, toda esta consola me parece muy guay. El tema de que la pantalla esté un poquito más abajo de lo que suele estar normalmente a nivel de reflejo seguramente ayude muchísimo. El tema de los aireadores lo han solucionado por completo, así que me parece fantástico. Y seguimos teniendo controles físicos, así que ¿qué hay que no te pueda gustar en esto? A mí me parece maravilloso, me parece un cambio muy, muy, muy bueno. Y como digo, el volante me recuerda mucho a algo de Mercedes. No sé exactamente a qué, no caigo ahora mismo a qué Mercedes en concreto, pero casi convencido de que viene de uno de ellos, al menos los controles. Y luego los asientos han optado por una estructura en fibra de carbono y simplemente poner los cojines, por así decirlo, forrados obviamente con cuero y todo con los mejores materiales, ponerlos por encima y ya estaría. Mucho más sencillo, mucho más limpio y queda muy ligero visualmente. Y bueno, esto es básicamente este Aston Martin DB12 y todos los DBs que ha habido antes. Entonces, me parece que el cambio es acertado sobre todo en el interior. O sea, esto era muy, muy, muy necesario. Me llama la atención, por ejemplo, que el DB11 cuando salió no me gustaba absolutamente nada y ahora lo miro con muy buenos ojos, ¿vale? Esto es una cosa que me ha pasado ya con otros Aston Martins. Y nada. Esto es, hasta aquí el vídeo de hoy, espero veros por aquí y si no os habéis suscrito ya estáis tardando.